Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver. Otro jueves, este es el episodio número 55. Ya más de un año charlando y evaluando todo lo que tiene que ver con esta potencia que tenemos en Santa Fe y en Argentina en general, relacionado con la logística del agro, todo lo que tiene que ver con la potencia que tiene nuestro vía de navegación troncal. Como cada jueves los saludo a Jorge Met. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nico, buen día, abrazo, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, Me alegro. saludando a Germana, bienvenida. Bienvenida Germana. Germana es diputada nacional y bueno, nos va a acompañar un poco para reflexionar de todo lo que tiene que ver con la producción Santa Fe y su rol legislativo y también en la Fundación Pensar del PRO. ¿Qué tal Germana? ¿Cómo estás? Gracias por participar. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Gracias, Autor. bien, bien, por suerte bien. Bueno, contanos un poco, fuiste protagonista en esto que tuvo con el pliego anterior de la hidrovía, básicamente porque terminó en la Comisión de Transporte. ¿Cuál fue tu mirada del proceso anterior donde se cayó la licitación? Bueno, la realidad es que todo el proceso de la licitación, creo que hubo varios errores en el camino. El primero fue el momento en que se dio, ¿no? Que ya no había, por ejemplo, congreso para poder hacer algunas observaciones o desde nuestro lugar, por ejemplo, pero aparte con muy poco tiempo para las empresas para poder presentarse también. Eso empezó a generar preocupación, luego hubo una pequeña prórroga, pero tampoco parecía demasiado, y cuando se empieza a analizar el pliego, y aclaro que obviamente no quiero, porque ustedes son expertos en este tema, no quiero meterme en algo que no me corresponde, pero como parte de la Comisión de Transporte, me interioricé del tema. Además, en Fundación Pensar también era una preocupación porque, digamos, cuando se habla de hidrovía, bueno, de la red navegable troncal, parecería que es algo que es ajeno, que solo le importa al que tiene algún trabajo en el barco, ¿no? Y no se ve que en realidad esto afecta directamente a la producción, que son los productores, cada uno de los que está en su campo cosechando y todo, es un costo más que tienen los productores, porque Totalmente. eso se traslada. El transporte se le cobra al exportador, el exportador lo resta de lo que le va a pagar luego al productor. Entonces, tratar de tomar esa conciencia cuesta, porque parece alguien que está en el medio del campo sembrando, preocupado por el clima, etcétera, tiene que agregar una preocupación más que es esto de la logística, pero termina afectándolo. Sí, lo, lo Así veni- que, lo trabajamos la semana pasada con Alejandro Bustamante de UCEMA. Él hablaba de que la incidencia si habría salido el pliego anterior era de $4 por tonelada para cada tonelada producida, en este caso en Santa Fe, digamos. La incidencia es muy grande. bueno, y justamente representando al pueblo de Santa Fe, pero en realidad también es parte de todo el pueblo argentino, es algo que incide directamente. Nosotros somos un país que necesitamos exportar, que realmente el mundo nos mira en estos temas y siempre ha tenido mucho que ver, ya que tenemos retenciones y una carga enorme sobre el campo, pero porque teníamos una ventaja y porque, a diferencia de otros países, la zona núcleo, la zona donde más se cosecha, digamos, está cerca y tenemos una ventaja logística que la podíamos perder si la licitación no es buena. Luego también hubo otros cuestionamientos, ¿no? Desde el periodo largo, pero más que el periodo largo, sino la posibilidad de después renovarlo por otro periodo igual. También el tema de algunas cosas que se incluían en ese costo que, bueno, se ve que se calculó en $4, que tenía que ver, por ejemplo, con agregarle tareas que incluso algunas ya se hacían, desde medir las alturas, desde el tema de cuando había algún barco que se había hundido o algún remolcador y tenía que hacer ese trabajo, o una deuda que se tiene muy aparte, no muy bien determinada todavía, que tiene el gobierno nacional con el actual prestador, algunas sospechas sobre si estaba direccionada o no, o sea, incluso se hizo una denuncia y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas habló sobre el tema, o sea, había mucho para decir de esa licitación. Yo creo que fue bueno que quedara vacante, que hubiera un solo oferente y que ahora se supone, por lo menos la información que uno tiene, es que
se está escuchando más a los distintos actores que tienen que ver con la concesión de la red navegable troncal. Jorge. Sí, bueno, ya, en la reunión esta que tuvieron de la Comisión de Transporte, vos los identificaste bien a todos los errores, hablaste de kioscos, y esto era justamente lo que estaba aconteciendo. Acordate siempre que este era la segunda oportunidad que tuvo el pliego de licitación, ya había habido otro pliego. Ahora, es muy raro, ¿no? Cuando vos de repente lo que tenés que hacer es ofrecer y promover, como lo promueve el gobierno nacional, la necesidad de inversiones, de privatización, necesitas pliegos de licitación. O sea que si vos después de 4 o 5 años no lograste el pliego, me parece que el pliego exacto, ¿no? Y oportuno y presentado en tiempo. O sea, me parece que el objetivo no es la concesión, me parece que es seguir en esta contratación directa. ¿Qué opinas vos? Bueno, uno lo ve con preocupación porque en realidad el gobierno en otros temas se ha dedicado mucho a la desregulación, ha planteado el tema de privatizar, y esto es una privatización. O sea, el tema es que se confunde mucho, se mezcla mucha política en algo que es bastante técnico. A mí me llamó la atención, pero una de las primeras reuniones que empezamos a tener por este tema fue que es un plomero, digamos. Es como un plomero que cuando uno lo contrata para destapar una cañería, no le pide que cuida la seguridad de la casa. Porque acuérdense que también se mezclaba con la inseguridad, se mezcla con, obviamente, que hay todo un problema de seguridad y de narcotráfico que tiene que cuántos barcos se ha encontrado, barcazas con este tema, pero es algo que excede a la empresa a la que se le conceda la hidrovía. Y en esa comisión de transporte que ustedes están comentando, la verdad es que hubo me parece que fue injusta una alusión que se hizo a que el PRO había sido, bueno, en la cabeza de Mauricio Macri y de Guillo Dietrich, pero dijeron que, y Fundación Pensar, que habíamos ido en contra de y que había sido culpa nuestra, pero aparte hablando como que había intereses, ¿no? Y la realidad es que el único interés que hay atrás de esto es el del productor, que a veces no lo sabe, pero uno lo está defendiendo en ese caso. Vos sabés que yo participé del gobierno nacional con Mauricio Macri con orgullo y un agradecimiento a la convocatoria, pero eh, fundamentalmente también en la Fundación Pensar, en la fundación de la Fundación Pensar a nivel nacional y en la de La Plata. Pero sí, es cierto, o sea, en esa oportunidad no se recalcó y se cuidó al expresidente, eso sí, eso lo vi claro, eso sí, comparto con vos, ¿no? Sí, ahí claramente había una Porque en posición. realidad lo que hay que hacer cuando algo, Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Quedó bureada. ¿Se cortó la comunicación? perdón, no, lo último iba a decir, cuando algo fracasa, cuando algo no se logra, lo que hay que Te tenemos con un problema de conexión, Germana. Puede ser que haya. pensar, uno puede Me parece que no nos y escucha. analizar. Hola, Germana. Germana, te perdimos. Se te perdió la conexión. Bueno, ahí vamos a tratar de reponerlo desde el control. Tuvimos un problema de conectividad ahí con la invitada. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. O sea, se te Ah, había perdido. a Jorge lo escuchaba bien. Sí, se te había perdido, quedaste ahí y ahora estamos perfecto. Repetilo porque Bueno. te fuimos muy cortado salió. Ah, bueno, de qué, no sé por dónde quieren que No, les repita algo o cuando seguimos Jorge había hecho una referencia a la Fundación Pensar y vos estabas haciendo una reflexión al respecto, digamos. sobre lo que pasó en la comisión. Sí, Claro, sí, sí. A ver, fundamentalmente lo que se vio en la comisión fue un ataque al PRO y fundamentalmente al presidente Mauricio Macri y a todos los funcionarios, en el cual también fue incluido. O sea, me subieron al ring de un problema que estaban teniendo el Ejecutivo. No sé qué, en verdad lo que esperábamos.
nosotros, o sea, todos, una autocrítica que no existió, y finalmente lo que resultó es un ataque al PRO o al presidente Macri, ¿no? Equivocadamente, ¿no? Pero bueno, era una reflexión mía, nada más, hermana. No, bueno, pero yo la verdad es que estando en la comisión se sintió muy injusto, porque realmente nosotros lo que hicimos fue representar los intereses de los productores, que son los que finalmente pagan esto, pensar en lo mejor para la Argentina, que es que cuanto más bajo sea el costo, más competitivos somos en muchos sentidos, cuanto más beneficiemos a los productores, más se amplía la frontera de producción, o sea tenemos que ser muy cuidadosos con esto. No es algo menor, es muy importante. Y realmente, objetivamente, había errores. Es más, si no ahora no los estarían tratando de subsanar. A mí me parece que cuando algo no sale bien, uno, en vez de echarle la culpa a los demás, tiene que tratar de analizar qué puede mejorar uno. Porque lo de afuera no lo podés transformar, pero lo que uno hace sí lo puede transformar. Y me parece que esa tendría que haber sido la visión y no estar tratando de culpar a los demás. Germana, mucho se habla de lo que es la relación del gobierno, del Ejecutivo con la Cámara de Diputados, básicamente porque la necesidad que tiene cualquier hoy, ejecutivo en Argentina es la transformación normativa para poder liberar en muchas cuestiones que tienen que ver con el trabajo y en ello con la producción. ¿Crees que con el tiempo va mejorando ese diálogo que ustedes tienen como fuerza política con el Ejecutivo? A ver, yo lo que creo es que empezó mal al principio de todo, luego se entendió que en el Congreso es matemático. El Congreso es matemático, lo digo como contadora, pero digo, el número mágico es 129. Uno necesita 129 para que haya quórum, necesita 129 cuando están todos para asegurarse mayoría, o sea que la realidad es que lo único que obstaculiza que salga una ley es no conseguir esos 129 votos. Al principio, con la ley bases, la verdad es que no hubo ese diálogo, pero luego sí se dio. Y la verdad es que trabajamos mucho, los que no éramos oficialismo, sino que queríamos colaborar, tratando de encontrar coincidencias. Obviamente que no salió la ley que hubiera querido exactamente y que se había mandado, pero creo que a lo mejor muchas cosas pueden haberla mejorado. Por ejemplo, recordemos que había retenciones, aumento de retenciones había en la ley bases, y eso no salió por suerte. Claro. O sea que hay cosas que... Y luego se empezó a deteriorar nuevamente esa relación. Y yo creo que una prueba es el presupuesto ahora, nos mostraría si de nuevo hay esa apertura, se ha dicho que sí, se ha planteado que quiere empezar a haber más diálogo. Yo creo que es fundamental y lo podemos comprobar a ver qué termina pasando con el presupuesto. Por ahora, por ejemplo, la comisión acaba de asumir un nuevo presidente, Bertie Venegas Lynch, que está pidiendo tiempo para armar cronogramas, etcétera, pero la realidad es que estamos emplazados, eso significa que tenemos obligatoriamente que reunirnos, y el 4 de noviembre debería haber un dictamen, Claro. que para los que están escuchando, ese dictamen es lo que va al recinto. Si no hay un dictamen de la comisión, no está preparado para ir al recinto. Como es obligatorio, recordemos que el año pasado era la última reunión donde se iba a hacer el dictamen, la levantó el presidente Spert en ese momento y no hubo dictamen para tratar el presupuesto, luego cerraron las ordinarias, empezaron las extraordinarias y ahí solo el Ejecutivo decide qué se trata y nunca terminó tratándose el presupuesto. Así que el 4 de noviembre debería estar ese dictamen, pero Bien. para que sea el dictamen que el gobierno quiere, tiene que dialogar y eso nos va a comprobar a ver si ha habido un cambio o no. Me parece que el PRO y la situación del PRO de Santa Fe no tiene las luces que necesariamente debería tener desde la Nación, porque ustedes están en un acuerdo muy amplio en Santa Fe, de hecho tienen la vicegobernadora de la provincia y la primer candidata a diputada, fuiste constituyente, armaron una fórmula con el propio gobernador, y eso no se está trasladando a lo que tiene que ver con la discusión nacional. En este acuerdo que se firma con el gobierno de Estados Unidos, uno de los puntos que por lo menos se deja ver es que se necesita una sustentabilidad política. ¿Crees que Santa Fe puede ayudar, o en este caso el PRO Santa Fe puede ayudar como para que estos vasos comunicantes comiencen a fluir? Bueno, de hecho lo hemos intentado hacer todo este tiempo.
en todas yo siempre tratando de comunicarnos, ya sea con el Ejecutivo, ya sea a través de Martín Menem, diciendo, bueno, acá hay una diferencia en esto, y ha sido muy difícil lograr conciliar. En Santa Fe nosotros tenemos una alianza que, bueno, sí, va a encabezar Gisela Scaglia, la verdad es que es la presidenta del PRO, y fue un acuerdo a nivel nacional. El PRO decidió que en cada provincia, cada PRO provincial decidiera qué tipo de alianza hacía. O sea que esto está avalado por Mauricio Macri, que es el presidente, y por todo el Consejo. Por eso el PRO está en distintas situaciones. En Santa Fe tenemos el lujo de que encabece y hemos demostrado que la verdad es que, de nuevo, en una alianza uno no va a lograr imponer todas sus ideas, pero nuestro acompañamiento, la actividad que ha realizado como vicegobernadora Gisela ha sido impecable, y hay otros que son referentes, digamos, que son del PRO y que están trabajando en la provincia, aportando lo que el PRO tiene para aportar. En la constituyente, realmente éramos minoría, pero logramos cosas, logramos imponer. Cada uno tenía un dictamen y estaba el proyecto presentado por el PRO, y muchas cosas que nosotros presentamos fueron escuchadas, otras no, porque de eso se trata. La democracia no es poder lograr el 100% de lo que uno quiere, porque es imposible, pero uno tiene que lograr lo posible, y lo posible tiene que ver con lo que vota la gente. Totalmente. Sabes, Es hermana, que así. te escucho y observamos justamente esto, ¿no? O sea, el gobierno tiene ante los legisladores, tanto diputados, senadores, como la gente de conocimiento, los técnicos, los profesionales que conocen en el tema, por ejemplo, de la vía navegable, y entienden que el gobierno, ¿no? Entiende que estamos en contra de los hechos del gobierno nacional, y muy equivocadamente, ¿no? Porque nosotros de alguna manera eh, comentamos la gestión, que sin duda es mala, esta es la realidad, y esperamos que se corrijan las decisiones que se están tomando. O sea, nosotros, de alguna manera, lo grave que creo, acordate que en esa reunión que vos estuviste en la Comisión de Transporte, nos decretaron a varios traidores a la patria, ¿no? Y quedó en el olvido, ¿no? No se volvió a tratar, ¿no? Porque, ¿sabés por qué no se volvió a tratar ese tema? No ha habido casi reuniones de la Comisión de Transporte. Ha habido varias convocatorias, pero como todavía el pliego tampoco está, y el gobierno mostró que quería escuchar, después no sé qué pasa con lo que escucha, pero digo, hubo una... yo he estado, por ejemplo, en el marco de Axoja, tuvimos reunión con la Bolsa de Comercio de Rosario y otros actores de la producción, y tuvimos una charla específica para hablar del tema de, digo hidrovía porque para la gente que escucha es más fácil, ¿no? Pero Sí, 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 de la claramente. construcción de la vía navegable troncal. Troncal. Y, y la verdad es que lo que plantearon es que muchas de las cosas que habíamos estado criticando van a ser tomadas en cuenta. O sea que, en definitiva, los hechos van a demostrar si era una crítica constructiva y para tratar de hacer las cosas mejor, o si, como algunos dijeron, era para destruir. Eso es difícil porque tenemos un país que en general el otro quiere que al que va gobernando le vaya mal. Y lo que hizo el PRO, por ejemplo, en el Congreso fue inédito, ponernos a disposición, apoyar, ojalá cuando el PRO, dentro de Cambiemos, ¿no? Era gobierno, ojalá hubiera tenido una oposición como fuimos muchos, no solo el PRO, hubo radicales, partidos provinciales, que decidimos que la Argentina tenía una emergencia que la gente había elegido y que los queremos ayudar. Lo que pasa es que como no es algo común, siempre uno está pidiendo, ¿viste?, algo a cambio o tratando de que directamente le vaya mal, sin pensar que si le va mal al presidente, nos va mal a todos los argentinos. Totalmente. Entonces, hay como una desconfianza, como una cosa de, ¿por qué me está hablando este? ¿Me quiere sacar algo? ¿Me quiere perjudicar? La política en general es muy mezquina. Entonces, quizás, quiero tratar de encontrar una explicación, hubo ese miedo a, no, no me quieren ayudar, me quieren destruir. Porque realmente también vamos a hablar que hay muchos
Y tenemos varios casos en el Congreso de gente que lo que quiere es destrucción. Sí, sí, Plantea proyectos para destruir y no para mejorar las cosas. totalmente. Pero me parece que es una reflexión interesante para hacer, porque creo que Macri volvió a demostrar que tiene una talla de estadista, porque en el momento de una crisis como la que vivió Argentina, tras la derrota de Buenos Aires, Macri lo primero que hizo fue sentarse con el presidente. Me parece que eso es una actitud que el PRO, que muchas veces está subvaluado porque los medios nacionales, que un poco son los que manejan el termómetro de la política en Argentina, venían hablando de una extinción, digamos, ya el PRO estaba extinto. Y esa extinción no era válida, porque básicamente tienen un eje de representación muy fuerte, acuerdos provinciales de mucha envergadura, gobernadores, intendentes. Y digo, me parece que esa resistencia que ustedes hicieron desde la resiliencia, de alguna manera, porque me parece que el PRO fue resiliente en este gobierno, creo que les vuelve a dar una oportunidad de estar en el centro de la escena para poder ocupar cargos ejecutivos. ¿Crees que el PRO puede ayudar en este proceso post-elecciones del 27? A ver, yo En el debo Ejecutivo hablo. rescatar que, ¿eh? Sí, sí, En sí, el yo debo Ejecutivo. rescatar primero la actitud, lo que vos estabas comentando, la actitud de Mauricio Macri, a pesar de un montón de cosas que se le han dicho y todo, de estar siempre a disposición pensando en lo mejor para el país. No es fácil, porque cuando uno quiere ayudar y lo rechazan, digo, porque a uno le pasa. Claro. Y a veces con enojo uno le puede escribir a Mauricio y decirle, che, pero mirá, pasa esto. Y él siempre era, hay que hacer lo correcto, no lo conveniente. Hay que hacer lo correcto, no lo conveniente. ¿Por qué? Para no especular, para no ver qué es mejor para el PRO, para que el PRO crezca. No, vamos por lo correcto. ¿Este proyecto de ley es correcto? Vamos por ahí. ¿Este proyecto de ley nos parece incorrecto? Lo criticamos. Y tratando de hacer eso, eh, que a veces parece inexplicable, porque hay mucho de especulación. O sea, Total. realmente el año pasado acompañar los vetos fue muy difícil. Fue muy difícil, pero era un momento crítico. Este año, cuando vinieron los distintos vetos, hubo muchos casos en los cuales no se acompañaron, pero porque había opciones y Claro. el gobierno no las tomaba. Y uno le decía, bueno, tenemos esta opción intermedia, esto es verdad que está pasando, y cuesta mucho ese diálogo. Y sin embargo, Mauricio sigue ahí y cuando lo llaman va y acompaña, y realmente es esto, ¿no? Es ser estadista, es pensar en el país por encima de todo. Realmente sí, yo creo que ha sido una actitud de él que, bueno, tenemos que tratar de imitar todos. ¿Y crees que eso le No sé. da, crees que eso le da posibilidades para ocupar puestos en el Ejecutivo? Siempre hubo disposición, de hecho hay mucha gente que ha estado en el PRO y trabaja ahí. Eh, También es difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere pasar al Ejecutivo porque hemos visto, ¿no? A veces las formas que hay y que es complicado. Creo que si Mauricio lo pide, mucha gente capaz va a querer ir a acompañar en el marco de un acuerdo, de plantear que uno no va a romper, sino que va a construir, aportar conocimiento. Me parece que eso es bueno. Pero debería ser como en un marco así, ¿no? De decir, a ver, yo vengo a aportar, ¿no? No vengo a romper. Jorge, estabas por decir algo. Sí, no, no, justamente, ¿no? A ver, lo que se debería entender primero y oportunamente es reconocer el error, el fracaso. Esto me parece que es importante. Y el otro es que este fracaso tuvo que ver también con hechos o rumores de hechos de corrupción. Entonces, me parece que el tema es dificultoso de cómo ayudar sin tirar todo y empezar de nuevo. Y si esto es tirar todo y empezar de nuevo y llevamos una demora de 4 años, esto va a significar un año más quinto y se van a ir, va a estar el pliego en la calle cuando termine este proceso, ¿no? O sea, me parece que no se está evaluando bien las demoras que está. Imagínate que si termina la elección en octubre y en noviembre tenemos el pliego, tenemos la misma situación, se va en época estival de verano, donde todo el mundo está de vacaciones y no se encuentra a nadie para poder resolver, ni en la justicia, porque hay feriado, vamos a tener el mismo problema. O sea que esto
En realidad estamos hablando de marzo, abril, mayo del año que viene bueno, tampoco se ve que hayan reaccionado, ¿no? Hay reuniones, eso es cierto, hay reuniones, hacen que escuchan, no sé si finalmente esto va a estar volcado en el pliego, no está a la vista, ¿no? Veremos, veremos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, no sé, las concesiones de autopistas y todo, todo va lento y uno sabe que se necesita más rapidez, que quizás si uno pudiera aprovechar el conocimiento adquirido antes y poder utilizarlo, quizás el resultado sería más rápido. Pero bueno, esperemos que sea así. Yo elijo siempre ser optimista, así que espero que estas charlas se terminen volcando en el pliego, ¿no? Contame un poco cómo viene Pensar. ¿Siguen reuniéndose? Sí, es un área muy interesante que ustedes exploraron. Lo digo a los dos porque los dos son parte de ese proceso. Digo, ¿siguen trabajando con gente joven, con ampliar esa base de sustentación de ideas, de proyectos? Fundación Pensar en este momento tiene un proyecto muy interesante con jóvenes de todas las provincias que se están capacitando. De Santa Fe no me acuerdo si 3 o 4 personas jóvenes que esto es hecho con varias universidades, entre ellas Ditela, y hacen parte a distancia, parte presencial, pero preparándose porque eso tiene el PRO, ¿no? Y Fundación Pensar, pensando como en un futuro, ¿no? En tiempo que a veces no hay en política. Hay que prepararse antes y no una vez llegado al Sí, claro. lugar. También tenemos Pensar en Santa Fe. La realidad es que las internas del PRO afectaron a Fundación Pensar como nos afectaron a todos. Entonces se tuvo que dar una reconstrucción y eh, también el tema de ir divididos en las provincias afecta, o sea, también afecta al bloque, Sí, digamos, claro. en tomar decisiones conjuntas. Entonces, a principio de año estuvo mucho más activo, igual se siguen haciendo los informes. Pensar hizo una actividad en Rosario, que yo me la perdí porque tuve que estar en el Congreso, pero donde invitaron a funcionarios de la provincia, también vinieron, bueno, vino una economista de Buenos Aires, vino María Eugenia Vidal, hubo toda unas charlas y Fundación Pensar Provincial también se está reconstruyendo, digamos, luego de las internas. Las internas no son fáciles, sobre todo para un partido como el nuestro que no estaba acostumbrado a eso. Quiero decir, el Sí, radicalismo, sí. el peronismo están más acostumbrados. A nosotros nos costó más, pero bueno, son aprendizajes, así que bienvenidos a los que quieran participar. Germana, en el sentido más político, el PRO y ustedes generaron un entusiasmo, a lo mejor para mi generación, generación de más de 40 años. Y el entusiasmo era grande, digamos, y la decepción después de la derrota en las PASO también fue grande. Y ahí se generó un bache con la llegada de Alberto Fernández y hoy me parece que Milei conquistó un público más joven, de una generación abajo, que estuvo apoyado por ese acuerdo final que le dicen de acasuso entre Macri, Bullrich y Milei, que le permitió capitalizar en ese balotaje. ¿Cómo estás viendo hoy? ¿Cómo sentís la calle? ¿Crees que ese núcleo duro del PRO puede estar activo en estas elecciones? ¿Puede apoyar a Milei a nivel nacional, más allá de que en Santa Fe haya un tercio distinto? ¿Crees que esa base de sustentación está para apostar a este proyecto? Yo creo que en su gran mayoría al principio los jóvenes se volcaron a la Libertad Avanza. Era muy impresionante ver, por ejemplo, yo que siempre estoy en tema fiscalización, me interesa mucho que las elecciones sean transparentes y ver en 2023 que de golpe una mamá era fiscal nuestra y el hijo era fiscal de la Libertad Avanza. Claro, claro. Y que los jóvenes se involucraran en política, me parece que fue un logro de mi ley eso. Nosotros también tenemos jóvenes, como digo, esta gente que está en Fundación Pensar. Yo tuve el privilegio de, siendo convencional constituyente, que se me sumaran abogados jóvenes, bueno, licenciada en ciencias políticas, otro abogado que era de Santa Fe, todo un grupito de, no muy grande, digamos, porque, digamos, era para esto y teníamos que reunirnos, pero que voluntariamente, chicos jóvenes que se acercaron, ingeniero, contador, hablar de la Constitución. Y tuvimos un grupo realmente
muy interesante que aportaron desde su lugar y eso te da esperanza de que es posible, de que existe y de que hay mucha gente que dado un objetivo quiere sumarse. De nuevo, las internas no han ayudado Claro, y hay gente que dijo, no, yo no quiero saber nada porque se pelean. Es muy difícil, es crecimiento también que haya internas, pero sé que gente que estaba, como yo, digamos, yo, la verdad que yo soy una expresión de eso, no claro. tenía nada que ver con la política y a mí el tema de Cambiemos, de Mauricio Macri del PRO me hizo primero militar y luego terminé siendo, digamos, concejal de Rosario. Eh, Ojalá, yo veo mucho desencanto ahora cuando con esto de la fiscalización, que uno vuelve a convocar Claro. y que siempre hay gente, mucha gente que dice, no, no voy a ir a votar, entonces no voy a fiscalizar, o dice, solo voy a votar y no voy a fiscalizar, ese entusiasmo que hubo sobre todo en 2015, ¿no? Hay que volverlo a revivir. Creo que lo de Milei no fue ese entusiasmo, era más enojo. Creo que tenemos que volver a creer que el país solo lo formamos nosotros y Ujú. solo participando nosotros vamos a cambiar algo. Es como, yo digo, es antiintuitivo. Si los que están no hacen las cosas bien, yo me alejo, dejo a los que están. Lo que tengo que hacer es meterme. Claro. Pero hay como una sensación de apatía, de no querer participar, que es dolorosa porque en realidad nosotros hacemos nuestro destino. Totalmente. Vos sabés que, si me permitís, vos sabés que lo que no se ve ni no se evalúa, me parece en estos momentos, es el avance de la tecnología, tanto en el transporte como en las comunicaciones. Y vos sabés que, bueno, si vos te toca, a mí me toca estar ahora en este momento afuera en San Francisco y ves la empresa Waymo, por ejemplo, que es la que transportan unos Jaguar, los autos sin chofer y andan por todos lados ninguno tiene una avería, creo que hubo un solo choque y ese choque tuvo una señora que cobró $12 millones, ¿no? Pero el mundo está por otro lado, o sea, la tecnología está avanzando y hicieron un evento ahora de 48 horas, que fueron más de 200.000 personas, donde la entrada te cobran $2.600. O sea, está apareciendo el tema de la inteligencia artificial, o sea, está en un escenario donde me parece que nos estamos quedando. Estamos hablando de la concesión de las redes ferroviarias, de los caminos, de la autopista, de la hidrovía, de las autopistas, y verdaderamente está cambiando el mundo, ¿no? Entonces me parece que esto se está quedando atrasado a Argentina nuevamente, ¿no? Me parece que por ahí tendrían que empezar a ver los legisladores de lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Sí, es una lástima. También, viste que se planteó, por ejemplo, esta posibilidad de tener inteligencia artificial, de instalarse en el sur, y ya salió gente a decir, no, no vayamos por ahí. Eh, eh, Incluso se habla de soberanía de datos, de que los datos no estén en la nube, sino en un servidor adentro de, no sé, una gobernación o de un municipio. Nosotros, por suerte, en la Constitución se incorporó bastante del tema, son temas nuevos que también son difíciles. Nosotros queríamos incorporar un artículo que, bueno, no se incorporó finalmente, digo, desde el PRO, que lo habíamos trabajado con Martín Yesa, que es un diputado nacional del PRO que trabaja mucho con los temas de inteligencia artificial, que tenía que ver con el sandbox. Los sandbox son como lugares como sería el arenero, la traducción, pero que es como un entorno cuidado donde se pueden practicar ciertas cosas. Por Ujú. ejemplo, que no estén todavía avaladas, digo, un colectivo sin chofer, por ejemplo. Ponerlo en un entorno seguro donde esté cuidado, se prueba y que no necesite modificar leyes para hacer esa prueba, Claro. sino que se pueda decidir, como digo, con seguro, pero que Santa Fe pudiera ser ese arenero, ese sandbox donde vinieran a probar adelantos tecnológicos. Finalmente quedó con la promesa de que se va a trabajar en una ley en este sentido, pero realmente creo que sí, hay que mirar más hacia afuera porque ciudades como Rosario, por ejemplo, donde
hay muchos habitantes y todo, toda esta industria limpia, todo este avance tecnológico es ideal Total. para ciudades como la nuestra. Y poder transformarse en un polo de todo esto me parece que también, por el tamaño que tiene Rosario, por las ventajas que tiene, somos una ciudad que se beneficiaría mucho de abrirse a todos estos temas. Pero desde afuera nos miran con desconfianza todavía. Mientras el riesgo país sea alto, lo que está mostrando es que desde afuera no confían en nosotros. Sí, ahora te digo una cosa, ¿no? Fíjate vos que esta empresa que anda con los autos acá en San Francisco por todos lados sin chofer, vos imaginate que en el Río de la Plata, que es el río más ancho del mundo, podría perfectamente, sin peligro de ningún tipo, tener el control de la hidrovía. ¿Viste? Entonces están hoy todavía, están en otra etapa, ¿no? Me parece que el gobierno está en otra etapa y la mayoría de la gente, los argentinos, digo, ¿no? O sea, uno lo ve viajando, encontrándose de, esta, Pero yo, de estas innovaciones que trae la tecnología, ¿no? Y que me parece que debe ser aplicable rápidamente, ¿no? Porque yo creo, imagínate que participaron 200.000 personas en este evento claro. que es de alcance mundial, ¿no? Pero ahí me parece que Pero Germana decía algo sí, clave, y creo que también sigue siendo clave lo que ustedes pensaron hace mucho tiempo, lo que pensó Macri y su equipo, de tener una fundación, pensar que se puede adelantar al proceso legislativo, porque todo lo que ustedes plantean va a necesitar un marco legislativo. Lo pienso en la industria esta de la navegación. El SOMU acaba de sacar una resolución judicial donde no le permitieron sacar 10 tripulantes de una embarcación que se puede manejar dentro de N años con dos. Entonces, bueno, hay todo Claro, un marco que en la relación laboral, en cómo esa relación laboral va a afectar a la industria, va a afectar a la producción. Sin ir más lejos, el mismo agro que nos atraviesa un poco más en la provincia de Santa Fe, digamos, lo que eran en su momento las fumigaciones, hoy tiene que ver mucho con la Internet de las cosas, los drones. Bueno, eso va a necesitar una legislación y esa legislación no puede caer, y lo voy a decir en título personal, en cabeza de Karen Tepp y Monteverde, porque vamos a tener un problemón, más allá de que sea una fuerza representativa. Digo, creo que hay que hacer escuelas sobre esto. Si no, nos vamos a encontrar que nunca vamos a tener avances tecnológicos si tenemos una legislación atrasada. Pero es natural que eso no suceda. vos totalmente. sabés que justo estás hablando del tema de las fumigaciones y el martes nosotros tuvimos una reunión informativa en la Comisión de Agricultura sobre un proyecto de ley de presupuestos mínimos Ujú. para, hablando de este tema. La realidad es que la discusión de los fitosanitarios va a ser cada vez más superada por la tecnología. Por Totalmente. esto que justo decía Jorge, estamos hablando de a cuántos metros. Cuando sea solo una gotita, como he visto, me ha pasado en Expo Agro, Sí, ¿no? sí, En Expo Activa, esos aplicadores que van con una cámara, claro. Tal ven que cual. ahí está la maleza, le tiran ahí, o los drones que van y van directo a donde está la maleza y tiran justamente ahí. Todas esas buenas prácticas, todo eso supera a las leyes. Total. Entonces, ojalá esta discusión, porque la verdad que es un tema que ha generado muchísima discusión y se puso en debate. Tuvimos unas presentaciones, unos planteos, ¿no? Desde un lado, pero lo que digo es, eh, estamos discutiendo cosas que probablemente sean superadas en el tiempo. En eso coincido. Por eso también la preocupación de que la concesión fuera tan larga Claro, obvio. Desde allá. porque todo lo que pasó en 30 años, pero si analizamos lo que pasó en los últimos 10 años de avance, es mucho más que los 20 años anteriores. Entonces, también tenía que ver con eso el tema de que no fuera tan largo. De hecho, Ahora, lo Germana, vamos a introducir un debate de muy poco plazo que puede asegurar la balanza comercial de Argentina, que es la explotación del cobre. El cobre tiene una ley de glaciares. Si esa ley de glaciares no se modifica, explotar el cobre en Argentina va a ser inviable como lo es actualmente, digamos, y Chile del otro lado lo está haciendo. Digamos, me parece que ahí tenemos un problemón que todavía Argentina, porque hoy lo estamos viendo con la decisión de Estados Unidos de apoyarnos, digamos, se pone en debate hasta un tuit o hasta una declaración que la declaración de Trump era clarísima. Nadie te va a apoyar, vos vas a hacer semejante convocatoria para hablar por algo que va a pasar en 10 días, digamos. Eso no entender ni siquiera la dinámica del largo plazo del mundo. Me parece que tenemos ahí unas cosas para mejorar, muchas te diría que van desde la política, ¿no? Pero totalmente, ayer, antes de la reunión de presupuesto para tratar el presupuesto, hubo otra reunión para tratar un proyecto de resolución de Máximo Kirchner, también emplazado,
que lo que planteaba era, el primer artículo decía, ratificamos las competencias que le da al Congreso la Constitución Nacional. El segundo hablaba de que había que cumplir con la ley. Y el tercero, que si no se cumplía con la ley, en cuanto a empréstitos, se iba a iba a ser nulo. Totalmente, primero, no había todavía ningún acuerdo ni ningún proyecto que tenía que pasar los acuerdos Claro, por el Congreso. Primero, preventivo, porque todavía no había nada. Segundo, nosotros tenemos que ratificar la Constitución. claro. A ver, yo fui Sí, convencional. Eso es el poder constituyente que ya obvio. está. No necesitamos decir todo lo que hay. Después tenemos la ley de administración financiera, la famosa ley Guzmán, que bastante cosas malas tiene, pero que también habla de cómo tiene que pasar por el Congreso. O sea, estoy diciendo, ojo, si no cumplís la ley, Sí, sí. es obvio, no Sí, necesitamos obvio. ratificarlo. Y estuvimos unas horas discutiendo esto cuando tenemos otras preocupaciones en Argentina. Pero era solo por el hecho de decir, a ver, si Estados Unidos con ese fondo que tiene decide comprar pesos argentinos, no es deuda. Si Totalmente. decide comprar en el mercado secundario bonos que ya están emitidos y se lo compra a la gente, no genera deuda. Si decide invertir en Argentina, no genera deuda. Entonces, ya estaban tratando de alguna forma asustar, diciendo vamos a desconocer, lo que sea, solo por el hecho de perjudicar al gobierno. Y nos Totalmente. está perjudicando a todos. Totalmente. Entonces, esas cosas son las que nos generan a veces eh, preocupación y decir, a ver, ¿en dónde estamos? ¿No vemos cómo está, que la Argentina está tratando de salir adelante? ¿Podemos confiar un poco en que si alguien quiere venir a invertir en la Argentina, porque la Argentina tiene un montón de cosas para dar? Y siempre, obviamente que hay que cuidar las leyes, desde ya, si algo se hace fuera de la ley está mal. Y con respecto a la ley de glaciares, el medio ambiente hay que cuidarlo, el Total. ambiente hay que cuidarlo. O sea, Totalmente. nadie va a pretender que no, pero en todo el mundo se logran buenas prácticas en todas las actividades. Hay un aprendizaje que se ha hecho también en otros lugares. Nosotros prohibiendo, no vamos a perder la riqueza que tenemos y tampoco vamos a beneficiar de ese aprendizaje que se va haciendo a medida que se hacen las cosas apoyándonos en el conocimiento. Jorge, estabas por decir algo. Sí, no, en esta semana, por ejemplo, tuvimos un spot de la ministra de Seguridad que planteaba la incorporación de las lanchas en el control de la hidrovía. O sea, cuando la Argentina estaba administrada por los indios, se apoyaban en la tierra con el oído y escuchaban si venía alguien. No sé, como desconociéndose, actualmente desconociendo si estas lanchas no generan ruido y anuncian que están viniendo, ¿viste? Entonces, hoy tenés unos drones que los descubrimos trabajando. Yo los descubrí en carne propia en la fiesta de estudiantes de La Plata en los 120 años que llenaron el cielo de drones que hacían cosas increíbles, ¿no? Entonces, de golpe te enterás por los medios de que en la guerra utilizan drones para llevar misiles. Y acá seguimos todavía con embarcaciones. Me parece que Argentina se está quedando y no estamos reaccionando para dónde va la tecnología en el mundo, ¿no? Así es, la verdad es que eh, tenemos que incorporarlo, tenemos que dar estas discusiones, pero estamos en la chiquita de esto de ver tipo Boca o River y no en sentarnos a trabajar sobre lo que viene a futuro. Me parece que eso es una demanda importante que tenemos. Tal Bueno, cual. Germana, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Muy enriquecedor y bueno, ojalá que el debate siga y que bueno, que después del 27, que me parece que ahí un poco la Argentina vuelve a tomar una normalidad, porque la verdad que los ciclos electorales son muy difíciles. Ah, eso te quería preguntar. Me dijiste que vos viniste entusiasmada con el PRO y creo que las campañas no tenían la virulencia que hoy tienen, el formato tan agresivo que está tomando la política. Te, te, ¿Cómo haces para convencer a alguien que se meta en el barro de la política con el nivel de agresividad, de operaciones, uso de justicia? ¿Cómo ves que eso puedes ayudar a alguien a contagiar para que te acompañe en tu proceso político? Es muy difícil, uno la pasa muy mal, hay agresiones, pero bueno,
Recordemos todas las cosas que le hicieron a Mauricio Macri, Sí, ¿no? Denuncias a María Eugenia Vidal. Recién ahora le salió bien este año con una operación que le había hecho sobre un departamento y sí, salió sobreseída, todo perfecto. O sea, siempre ha sido complicado y eso hace que la gente no se quiera meter. Lo que pasa es que el lugar que uno deja lo ocupa otro. totalmente. Entonces, es complejo, no es fácil, no voy a mentir que uno no tiene dolores y lo afecta, pero bueno, estamos tratando de construir algo para nuestros hijos, para nuestros nietos, y bueno, Totalmente. tiene esto. Y está, Cuanto más seamos, más nos cuidamos entre todos, ¿no? claro, está subvalorado tu posición. Digo, alguien, yo voy, ocupo este lugar porque si no lo ocupa otro. Y muchas veces la sociedad no valoriza el tiempo que uno le deja, la energía que uno pone en poder transformarlo, porque muchos hacen siempre hincapié en una cuestión, diría la más efímera de esto, que es el salario de un diputado. Es decir, hay alguien que cobra un salario, pero deja la vida, deja muchas veces su patrimonio, todo. Digo, ¿crees que es injusto muchas veces la mirada que tiene la Argentina, la sociedad en general, del compromiso que uno le deja diariamente a esto? Lo que pasa es que yo lo entiendo, ¿no? Porque es un privilegio estar en el lugar que uno está, ¿no? Somos 257 diputados sobre millones de argentinos, que muchos la pasan muy mal. Y como la política ha fracasado en cierto sentido, porque un país riquísimo que Sí, tiene todo va mal, es porque los que lo hemos administrado, vamos a ponernos a todos ahí, sí, no lo hemos logrado. Entonces, se entiende ese enojo, se entiende ese resentimiento. Y bueno, si uno se mete a bancarse las cosas, ¿no? Por eso mucha gente a lo mejor no se sí. mete. No puedo decir que es injusto, porque la verdad que hay gente que la pasa muy mal y uno, por lo menos en mi caso, yo siempre soy muy crítica y digo, "Ay, ¿qué más podría haber hecho? Que esto que no lo logramos y comprendo que no se vea. Y bueno, eso cada uno, cuando, más allá de esperar que alguien te lo diga, creo que cuando uno se va a dormir y dice, bueno, hice todo lo que pude, sí, mañana voy a tratar de hacer más, bueno, es la conciencia, ¿no? De uno finalmente lo que te dice que está. Pero la política está mal vista y eso hace que menos gente se quiera meter, sí. Totalmente. Germana, Jorge, gracias a los dos. Buen fin de semana. Hermana, un gusto, chau, chau. Chau, 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 a los Chao, dos. Chau, gracias a chau, chau. ustedes, ¿eh? Bueno, pasamos a otro episodio de Apriver, el número 55. Mezclamos un poco lo que tiene que ver con la licitación y todo lo que pasa en la Argentina hoy con la política tan tumultuosa. Bueno, hablamos con la diputada provincial Germana Figueroa Casas. Nos vemos el jueves que viene.